terreno al Dios de la ternura amigable. Las consecuencias de esa desfiguración son muchas, desfiguraciones sociales, culturales y religiosas. Por eso esta lectura teológica se hace con el fin de buscar nuevas aproximaciones culturales que favorezcan en especial la tierna protección de la niñez y la promoción de una cultura de paz y bienestar para todos. Harold, estás en tu casa. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, William. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a William por la presentación, por la invitación, su amistad ya de muchos años, sobre todo por... Perdón, yo saco el micrófono de acá. Sobre todo por la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Estuve aquí, William, hace como unos 3 años. Sí. Sí, 2 años. En una de las ocasiones con mi esposa. Ella les manda muchos saludos para quienes estuvieron en esa ocasión. Y bueno, contento de estar con un tema que forma parte ahora de nuestro principal interés. Por eso el libro que ustedes tienen allí a la entrada, William nos va a traer uno. Un libro que acabamos de editar que muestra el interés que tiene la organización con la cual sirvo. Ternura, la revolución pendiente. Es un libro que acaba de salir, lo publicó Editorial CLIE de Barcelona. Y como vamos a conversar, este libro es un ladrillito más en una serie de esfuerzos que está haciendo la organización y otras organizaciones más por poner más recursos para quienes quieran trabajar con enfoque de ternura. Sobre todo en la niñez, pero no se limita a la niñez. Entonces yo les voy a ir hablando de otros recursos a los cuales se puede acceder, muchos de ellos gratis. Metodologías, artículos, experiencias, sitios a los cuales se puede acudir. Algunos de esos contextos, 500, 400 páginas completamente gratis. Entonces yo vengo es a motivarlos. Sí, les dejo una ventanita abierta. Yo entiendo la educación más o menos así, es como ir abriendo ventanitas y cuando uno se va, cada uno escoge cuál le interesó, por dónde entra y por dónde profundiza solo y con su comunidad de fe. Es decir, que cuando terminemos mañana apenas comienza la experiencia de aprendizaje. Usted se va con esos recursos y ahí vemos qué podemos hacer con ellos. Entonces, este libro en Colombia vale 45.000. William ha dicho que mejor los pongamos en 39.000. Muy bien, entonces, mire, aprovechen estos 2 días de oferta. No nos quedan sino 1.200. Muchas gracias, William. Agradezco mucho la invitación y una alegría estar aquí con ustedes. Bueno, siempre cuando llego a Bogotá se me afecta un poco la garganta, pero esto después de 4 horas empieza a calentar uno y ya no lo para nadie. Bueno, vamos a hablar de teología de la ternura. Creo que ahí tenemos un desafío muy rico, porque son términos que aunque hemos escuchado y aunque en algunos casos lo damos por sentados, sí, sus definiciones las damos por sentadas, tienen su complejidad. Mire los 2 términos, teología y el otro, ternura. Yo creo que todas aquí tenemos una definición, tenemos una forma de entender teología, tenemos una forma de entender ternura, pero siempre esas definiciones se pueden profundizar más. En el caso de teología, yo comencé a estudiar teología en el año 78, imagínense, ¿eso hace ya cuánto? 41 años, increíble eso. Lo recibían a uno bebé en el seminario en ese tiempo. Podemos dar cuenta, 41 años.
Y por la gracia de Dios no he dejado pasar un solo año sin estudiar teología. Y ahora estoy terminando otro programa de teología. Y usted me pregunta hoy, ¿qué es teología? Y yo todavía sigo rebuscando, ¿qué es teología? Porque preguntarle a uno por esos términos es como preguntarle a uno, Harold, ¿qué significa ser papá? Cierto que uno va, al primer año uno da unas definiciones. Al segundo, ya tenemos una hija de 29, va a cumplir 30 ahora en noviembre, un hijo de 22, y uno va cambiando y va enriqueciendo y va contradiciendo cosas que decía hace 10 años de cómo definía uno ser mamá o ser papá. Entonces yo pienso que esto pasa igual con teología y pasa igual con ternura, porque en verdad no son cosas para definir, sino son experiencias de vida. ¿Ves? Esa es la diferencia. Como cuando uno se pone a definir amor, cariño, cuidado, fe. Entonces, vamos a comenzar hablando de esos dos términos, porque yo creo que si logramos explorar un poquito más en cómo lo podemos enfocar, no definir. Habrá unas definiciones aproximadas, sino cómo lo podemos ir enfocando, pues nos damos la oportunidad de profundizar en esas dos dimensiones de la vida. Miren esto, que a mí siempre me parece muy, muy valioso repetirlo. Tanto teología como ternura, en la Biblia, pues la Biblia tendría que ser el libro por excelencia para definirlo. No lo define. ¿Cierto? Uno dice, bueno, por eso algunos no quieren ir a estudiar teología. Una vez, siendo yo rector del seminario, me decía alguien, pero yo, ¿para qué voy a ir allá? A ver, muéstrame teología en la Biblia. ¿Dónde aparece teología en la Biblia? Sí, no aparece. No se define. Ternura. No se define. Ni siquiera las traducciones de hoy se arriesgan a poner ternura donde el término hebreo, griego o arameo daría para traducir ternura. Todavía no se comienza a usar mucho el término. Porque la verdad es que nosotros hemos tenido unas definiciones de ternura que no siempre entusiasman mucho. Por ejemplo, ternura lo asimilamos a un osito peludo y alguien acariciando el osito. Entonces, quienes trabajamos en ternura, tenemos primero esa dificultad de decir, mire, ternura es el oso, peludo, bonito, pero es mucho más que eso. Entonces tenemos que comenzar por allí. Leonardo Boff, el teólogo brasileño, él tiene varios libros sobre el tema de ternura. Ustedes pueden buscar Leonardo Boff, uno de los teólogos más brillantes en América Latina. Él tiene unos libros que no necesariamente se titulan como ternura, algunos sí, sino como cuidado. Te ponen Leonardo Boff, cuidado. Hay un libro que se llama El cuidado esencial. Él dice lo que nos está pasando en el planeta con el cuidado de la creación, de la casa común, como la llama el Papa, es falta de ternura con la casa común. ¿Sí? No la estamos cuidando tiernamente, sino arrasando con ella en todo. Entonces él tiene varios libros sobre esos y tiene otros libros con el título de Razón Cordial. La razón cordial. Cordial viene de ¿a qué le suena cordial que no sea cordón? Es como amabilidad. Cordial. Sí, amabilidad, pero también hay otras palabras muy parecidas a cordial que es cardiología, vienen de la misma raíz, vienen del corazón. Cordial viene de corazón. Entonces él dice que hoy que hablamos tanto de la razón técnica, deberíamos incluir la razón cordial, que es la razón del corazón, para promover una sociedad, una familia, una escuela y una empresa, más allá que técnica, cordial. Porque si le llegamos a lo cordial, le llegamos al corazón de las cosas. Y podemos lograr transformaciones que por otro tipo de razones no hemos llegado.
¿Ves? Entonces, ¿ves la fuerza que puede tener eso? Pero íbamos en lo siguiente. Interesante que en la Biblia no se definan esos grandes conceptos de vida. ¿Ha visto que no lo define? ¿Qué hace la Biblia? La Biblia, en lugar de definir, muestra un modelo o narra. A Jesús lo presionaron mucho para definir reino de Dios. Y él decía, el reino de Dios es semejante a un tipo que... Y se quedaban más perdidos que antes de hacer la pregunta. Señor, eso que dijiste, pero él tenía eso que llaman teología narrativa. Iba narrando porque hay cosas que no podés definir. Tenés que contar. A ver qué te inspira ese cuento, o qué te inspira ese poema, o qué te inspira esa parábola. Entonces él decía, y si yo tuviera una definición ni la daría, porque aquí hay gente que no tiene oídos para oír. Entonces mejor les voy a tirar una parábola que los deje más perdidos. ¿Ha visto eso? Para que oyendo no vean y oyendo no entiendan. Atención a eso. Entonces, ¿qué era lo que hacía Jesús y la Biblia? Narraban, contaban y vivían. Entonces, cuando vamos a definir teología, nos encontramos es con vidas que hicieron teología. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Le pregunta Jesús a los discípulos. Mire, hay una pregunta teológica. Tienen que acudir a su reflexión, tienen que acudir a su experiencia para responder una pregunta que es teológica, porque al fin y al cabo es responder por su fe. Ternura. Siempre preguntan en los talleres o en las conferencias, a ver, Harold, ¿pero a qué te referís con ternura? Bueno, y sí tenemos varias definiciones, como para ayudar un poco, ¿no? Leonardo Boff dice, aquí voy con esta definición, sobre todo para evitar la feminización de la ternura, que se piense que es un asunto femenino y que cuando un hombre es tierno entonces tiene problemas con sus identidades. Entonces él dice, voy a lanzar esta definición, pero por más esfuerzo que uno haga, yo siempre digo, hay una forma más fácil de llegarle al término. Mire a Jesús. Porque en la Biblia tenemos un modelo. Entonces, si vos me permiten hablar en caleño, vos. Ya se me salió el primero, déjenme. ¿Sí? Bueno, entonces mire. Entonces, si queremos, gracias. Te agradezco. Ah, eso era. William siempre pone trampas. Entonces, mire, te agradezco mucho. ¿Tu nombre es? Rubén, gracias. Eso, perfecto, perfecto. Entonces, mire, si queremos encontrarnos con el concepto o el valor de la ternura, lo más fácil es ver a Jesús. Y uno allí comprende mejor qué es ternura. Si uno ve a Jesús, entonces uno diría, entonces ternura es abrazar. Sí, él abraza a los niños, las niñas. Ternura es perdonar a la adúltera. Pero también ternura es voltear las mesas de los cambistas. ¿Ves? Entonces uno dice, ¿eso es ternura? Sí, porque quien es tierno se indigna. O sea, no puedes encontrar una persona tierna insensible con lo que está pasando con la niñez. Eso no es ternura. Ponele cualquier otro nombre, pero eso no sería ternura. Entonces Jesús se indigna cuando ve que los religiosos especializados de su tiempo van a las casas de las viudas para rezar por ellas y quedarse con las casas de las viudas. Dice, ay de ustedes, hipócritas, y se pone. Entonces esa es una expresión de ternura. Entonces, a partir del modelo de Jesús uno va completando las imágenes que cualquier definición puede dejar por fuera. Pero vamos entonces a verlo despacio. Vamos a entrar con teología primero.
Cuéntenme. Pues teo quiere decir estudio, teología. Teo, Dios. Dios. Logía, estudio de Dios. El estudio de Dios. Es como la definición etimológica, ¿cierto? Es la definición de la palabra. Teos, Dios. Logía, el estudio, la reflexión, la exploración racional también de Dios. ¿Qué más? Cuéntenme. Que como digo aquí, todas sabemos de teología, hemos oído, no es nuevo. Permiso. ¿Quién más quiere decirnos algo? Adelante. Lo que se le ocurra. Lo que se le ocurra. Es como cada uno ve, digamos, o entiende aquello divino que impacta en la humanidad. Para cada uno. O sea, en mi caso, para mí mi teología, ¿sí? Es mi relación con Dios, porque es lo divino y que trae a mí un impacto en mi vida cotidiana. O sea, ahí tendríamos una definición de teología más a partir de tu propia experiencia de fe. Sí, es una experiencia también de fe. Originalmente, en los primeros siglos, los teólogos no eran estudiosos de teología. Eran casi todos ellos pastores, porque la teología la hacían desde su experiencia de fe. Entonces no había esas separaciones entre teología y pastoral. Hoy se dan, porque a la teología se le concedió el espacio racional y a lo pastoral el espacio cordial. ¿Ves? Pero en verdad, a partir del modelo de Jesús o del modelo de Pablo, teólogo de teólogos, uno se iría más por donde nos estás diciendo. Es la experiencia de fe que se permite también usar la razón para expresar esa experiencia o sistematizarla o entenderla. Porque como la fe no anula la cabeza, decía en una iglesia, deje el sombrero afuera pero no el cerebro. Deje el sombrero afuera pero no el cerebro. Uno entra con su cabecita, ¿no? Para pensar lo que le están diciendo. Entonces, en el momento en que estás usando tu pensamiento para organizar ese desafío de fe que se te está presentando, estás haciendo teología. ¿Qué más pudiéramos agregar para entrar a hablar entonces de teología de la ternura? Pues partiendo de que Dios nos creó, ¿quién más que Él nos puede decir o ayudarnos a entendernos a nosotros mismos? Sería una expresión de teología como ciencia en la que yo entiendo a Dios y cómo Él me entiende a mí, o cómo Él me mira a mí para yo entenderme a mí mismo. Es un diálogo entre lo que yo pienso de Dios. Volvió a aparecer cabecita. Y lo que Dios piensa de mí para yo organizar mi vida. Volvió a aparecer vida. ¿Ves? Eso no se puede separar. Entonces es la forma como yo hablo también de mi experiencia de Dios, como yo anuncio esa experiencia, como yo la entiendo, como yo la organizo para mí mismo, y que incluye la forma como Dios me ve a mí, y a partir de esa perspectiva organizo mi manera de ser y de vivir. Bueno, mira, ahí entre todos vamos construyendo. A ver, ¿qué les voy yo a traer? Voy a recomendar varios libros. Esta Teología de la Ternura es el papá de todos. Se escribió hace 20 años. Ese libro se escribió hace 20 años, lo escribió un italiano, Carlos Rochetta. Se llama Teología de la Ternura, un evangelio por descubrir. Y eso hace 20 años. Imagínense si hoy no se entiende esto de Teología de la Ternura. Pobre Rochetta hace 20 años escribiendo sobre ese tema. Hoy el tema anda muy mencionado, pero es que en ese tiempo no. El gobierno de
Correa en Ecuador incluyó dentro del plan de gobierno la ternura como propuesta política, como una dimensión política, como un eje de trabajo en educación y en otras más. Pero vamos a hablar de eso. Entonces ya hace 20 años él decía, es que hablar de teología de la ternura no es fácil. Yo les voy a dejar este párrafo grande, voy a dejar todas las presentaciones de hoy y de mañana con ustedes. Ya William las tiene y ahí nos dirás si hay algún sitio de donde se pueden descargar. Entonces él dice, se corren por lo menos dos peligros. El primero, el de que nos interpreten mal y nos confundan con teología de sentimentalismo o de sensibilería. Es un asunto ahí pues como menor. Sentimentalismo. Carantoña, ese es un término español. Y le reprochan a uno caer como en romanticismos baratos. Eso no tiene mucha seriedad y mucho menos. Por eso me gusta mucho cruzar teología y ternura, esto que hizo Ecuador. O lo que están haciendo otros expertos en temas de ternura, que es cruzar ternura y política. Hay un librito de... Yo aquí le voy a dar un poco de libritos como para que después el que quiera entrar por esas ventanitas va entrando. De Alejandro Kusianovic, un teólogo peruano que escribió La ternura, virtud política. Lindísimo, una conferencia que la volvió librito de 30 páginas. La ternura, virtud política. Entonces dice, la ternura, al final, es fuerza, es señal de madurez, es señal de vigor. Y cuando uno lee esos tres términos, fuerza, madurez y vigor, le viene a la mente ¿quién? Jesús. ¿Cierto? Jesús. Una vida tierna, una vida consagrada al más débil, una vida que se entrega, una vida convertida en servicio. Pero ojo, ahí no está cualquier tonto. Ahí hay una persona fuerte. A mí no me van a dominar. Me matan, pero a mí no me dominan. Madura, los psicólogos, William y muchos de ustedes, ahí está la plenitud de vida emocional, lo que uno pueda llamar paradigma de salud mental está en Jesús. Qué equilibrio, qué balance, qué madurez, ¿no? Qué madurez para hacer su vida. Qué madurez para no dejarse manipular ni enganchar en juegos de poder, ni siquiera los de la familia. Señor, ahí está tu mamá y tus hermanos y tus hermanas. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Claro, 7 versículos antes dice, la familia había venido para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Las familias pensaban que estaba loco, es que cualquiera pensaría que estaba loco. Estaba loco. Y vigor. Se enfrenta con el que tiene que enfrentarse, dice las cosas a quien tiene que decírselas, porque como es tan tierno y busca un mundo conforme a la voluntad del Padre, no se puede quedar callado de la pura ternura que está lleno. Está tan lleno de ternura que no se puede quedar callado. Entonces, este librito lo recomiendo, es un libro que se consigue. Y ahora les cuento un poco más de este libro. Este libro acaba de cumplir 20 años en el año 2018. Y en Roma se hizo un congreso que se llama Teología de la Ternura. La mayoría eran católicos que venían de todo el mundo, expertos en estos temas de teología, para celebrar el librito de Rochetta de hace 20 años. Varias de las conferencias de esa celebración están en internet y ahora les paso de dónde se puede descargar. Afortunadamente, de haber un libro hasta hace muy poco, ahora tenemos una bibliografía que está creciendo sobre los temas de ternura. Solamente por pura curiosidad, para ustedes les dejo estos. Pero hay más, ¿no?
Solamente vean los títulos, vean las editoriales, vean quiénes están escribiendo. Pues no los conocen, pero son hombres, son mujeres. Hijos de la ternura. Lugar de la ternura en la utopía del reino. Lindo título, ¿no? Por lo general uno vincularía reino de Dios con compromiso. Aquí lo están vinculando ahora con ternura. Importante el balance, porque muchos de los que acogimos el reino como compromiso y protesta, en tanta protesta que hicimos perdimos ternura. Terminaron volviéndose muchos activistas del reino en gente muy amargada y muy aburrida. Entonces están como buscando ahora balances. Mire, esa propuesta del reino es también propuesta de ternura. Mire el otro título, que le interesa mucho a William, Itinerario para una espiritualidad de la ternura. Importante también el balance que está trayendo este libro, porque la espiritualidad tiene muchos contenidos en la tradición latinoamericana de poca ternura. Toda la formación religiosa ha sido hecha a punta de rigor, juicio, sacrificio, cruz, sangre. Hay, digamos, ha habido mucha violencia en el lenguaje religioso. Ánimas del purgatorio. Es un contenido cultural grandísimo. Que seamos católicos o seamos evangélicos, los llevamos en los huesos porque somos hijos e hijas de esta cultura. Entonces fue una cultura que entendió fe y entendió religión a partir de la agresión, la amenaza y el miedo, porque el miedo movilizaba la fe. ¿Ves? Entonces hablar de una espiritualidad de la ternura, pues es urgente hoy, porque las generaciones que fueron formadas con un discurso de fe muy agresivo, hoy no quieren saber de fe ni de agresión, hoy no toleran eso. Entonces tenemos una crisis con esta generación y nos preguntamos cómo va a ser la fe de la generación que viene. Entonces ahí es una propuesta que quizá resultaría muy misionera en este momento. Es cómo hablar de Dios de unas formas distintas a cómo hasta ahora hemos hablado. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy y mañana es hacer un esquema trinitario. Ver cómo hablamos del Padre y cómo, si lo vemos desde el enfoque de ternura, nos da unas ideas que habíamos dejado por fuera. Después la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y después el Espíritu. Hay otros esquemas, pero vamos a usar el esquema trinitario que me parece a mí muy pedagógico también, además de muy teológico. Dentro de la gran tradición, la teología de la Trinidad pues es esencial. Entrañas de misericordia, Jesús, ternura de Dios. Jonás y ¿qué dice? El escándalo de la ternura de Dios. Jonás, que no acepta la ternura de Dios, es tan bueno que no lo acepta, lo manda para allá y dice, yo para allá no voy porque si voy, a lo mejor se arrepienten y usted sabe lo que es que los perdone. Yo no corro ese riesgo. Si yo lo que quiero con esa gente es que la vayan acabando. Entonces eso de que vaya a Nínive y predique, ni de riesgo. Seguro por ahí hay unos que se arrepienten y los van a perdonar. ¿Y cómo quedamos nosotros? Si Dios es el que nos acompaña en las batallas y destruye al enemigo. Entonces es un enfoque del libro de Jonás. Walter Casper es un cardenal emérito alemán y ve la figura del Papa Francisco a partir de los referentes que hace una y otra vez Francisco de la ternura, las expresiones de ternura abrazando. En Francisco hay algo muy interesante. Si nos salimos de esa polémica católica evangélica, podemos entender que hay un caso ahí para estudiar con mucho detalle. Es el que abraza
a la persona discapacitada y al leproso, pero se le enfrenta al cardenal Müller y a los pedófilos. Y por primera vez manda a detener en los predios del Vaticano a un cardenal, para que la policía entre y lo saque. Entonces hay una combinación de abrazo y policía, que resulta como estudio interesantísima. Entonces, Casper es el teólogo de Francisco. Es el que está detrás en sus pensamientos teológicos, en gran parte. Y Casper había escrito un libro que se llama La Misericordia. La Misericordia. Entonces, como misericordia y ternura, vamos a ver, van a ir muy cerquita, sobre todo en el hebreo. Entonces, Francisco toma misericordia y la llama ternura, que es lo mismo. Entonces, Casper está muy admirado de que el Papa le haya puesto tanto interés a su libro y que el término de ternura haya sido aceptado en tantos lugares y esté teniendo tanta difusión. Ha sido muy inteligente él también en hablar de ternura, que dice: en la iglesia hay cosas que por el código canónico no las vamos a resolver. ¿Qué hacer con los homosexuales? Entonces le preguntan de regreso en el avión, esas entrevistas famosas en los aviones que él da, y dice la famosa frase: ¿quién soy yo para juzgarlos? Y eso pone a temblar a la ortodoxia católica. No lo aguantan. No lo aguantan. Cada vez tienen más enemigos dentro del Vaticano. 7 de cada 10 que están haciendo carrera eclesiástica son antifrancisco. La simpatía está por acá en América Latina, pero en Europa, y el asunto está muy, muy pesado. Entonces él toma ternura como una propuesta de transformación de cosas que no hay más por dónde entrarle. Que Dios lo ayude, porque fácil no la tiene. Fácil no la tiene. Benedicto ya se había dado cuenta cuál era el nido de víboras que tenía adentro, y por eso renunció. La renuncia de Benedicto está allí. Benedicto va más con la cabeza. Hay cosas que no puede él resolver de otra forma. Un teólogo, estricto teólogo. Lo que no se puede resolver por la razón canónica, Francisco está intentando por la cordialidad de la ternura. Pero es una perspectiva muy personal de ese caso, y lo sigo muy de cerca porque me interesa como fenómeno eclesial, me interesa mucho. El mejor de todos esos, ternura. La revolución pendiente por 39,000 pesitos. A la salida, mano izquierda, la pueden comprar. Bueno, les voy a contar de este libro. Este libro lo editamos Ana Greller, que es una médico brasileña, pediatra. Algún día vamos a traerla aquí al Renuevo. Qué bueno. Los dos editamos el libro. Ella escribe un capítulo, yo escribo otro, pero hay 8 autores y autoras más. Una profesora de logoterapia de la Javeriana escribe allí. Alejandro Kusianovic, padre de la pedagogía de la ternura, escribe allí. Profesor de la Universidad de Costa Rica. Una persona de Guatemala, mujeres, hombres, una teóloga pentecostal de Chile, Elizabeth Salazar, escribe otro capítulo. Entonces, ese es un libro interdisciplinario, enfocando la ternura siempre con dimensión de fe. Siempre con dimensión de fe. Creo que es el último que tenemos en el campo evangélico, y yo me atrevería a decir que el único que yo por lo menos conozco hasta ahora. Van a venir más, ¿no? Van a venir más. Y el de Rochetta. Conversemos un poquito, ahora vamos a conversar más, pero hagamos una pausa para lo que estamos diciendo hasta ahora. ¿Alguna pregunta que te surge? Esto es solamente una provocación a lo mucho que se puede encontrar sobre ternura hoy. Cada vez hay más. Cada vez hay más. Preguntas, comentarios. ¿Algo que querés agregar? Adelante. Bueno, yo creo que la ternura hay que retomarla por el momento en que estamos viviendo.
que son momentos violentos, de mucha división, de mucha polarización en muchos aspectos de la sociedad. Entonces es importante que retomemos esta palabra de ternura y la pongamos al servicio de toda la sociedad. Muy bueno que estés trayendo ese tema. Tu nombre es Isabel. Isabelita. Mire, ahí está el tema grande de la ternura. En verdad, en el caso nuestro, cuando comenzamos a hablar de ternura fue porque nos dimos cuenta que la problemática de violencia en América Latina crecía y crecía y crecía. Hicimos una encuesta dentro de niños y niñas en toda América Latina, se incluyeron de Asia y África, y nosotros pensábamos que la preocupación que iban a mencionar en primer lugar era educación, era alimentación, pero hablaron de violencia. Entonces, cuando nos dimos con ese resultado, que lo que más deberían estar haciendo las organizaciones basadas en fe sería ayudarles para que este mundo no sea tan violento, porque donde hay violencia no se come tranquilo, así haya para comer. Donde hay violencia, el rico y el pobre la pasan mal. Pobre, lógicamente, peor, pero el rico la pasa mal. Entonces comenzamos a pensar cómo enfocamos el tema de violencia. Era Isabel respondiendo a una problemática social. Y nos dimos, por ejemplo, con esta estadística. Imagínense, América Latina es el 9% de la población del mundo. Solamente el 9%, yo pensé que éramos más. Siempre digo, lo que pasa es que hacemos mucha bulla, pero somos el 9%. Las grandes mayorías están en Asia, África, países multitudinarios. Pero miren, el 9% acá. Pero aquí se produce el 33% de la violencia de todo el planeta. ¿Qué porcentaje? 33. ¿Y cuando dices acá, Colombia? No, en América Latina. Sí, en América Latina, como continente, somos el 9%. Porque uno dice, proporcionémoslo, ¿no? Sí. Que se produzca el 9 o el 10. Pero es que se produce el 33%. Entonces, al ver esas estadísticas, dijimos, ¿y cómo le entramos al tema de violencia contra la niñez? La ternura es la respuesta. ¿Ven, Isabel? Sí. Creemos que ahí hay una respuesta para esa problemática gravísima de violencia. ¿Por qué? Porque, mire, ¿por dónde comienza la violencia? Por donde comienzan casi todos los grandes males, en casa. Comienza, pues hay que decirlo, incluyendo la educación en la casa, que ha sido muy violenta. Entonces se golpea, se insulta, se nalguea, para no hablar de abuso, estamos hablando de la educación, y se legitima la violencia con amor. O sea, es que lo amo. Porque Dios me manda que te castigue. Entonces Proverbios dice, entonces hay un asunto allí muy fregado y de gran oportunidad para la fe. Porque si la fe fue la que puso esos contenidos de violencia, o si no la puso, los validó o los adornó con versículos, la fe tendría una posibilidad de transformación muy grande. Porque donde te sentás con alguien en una comunidad y le decís, mire, Proverbios habla de la vara, pero mire que vara también se usa en Salmo 23, tu vara y tu callado. No siempre la vara es para golpear, pero hay otros lugares donde en Proverbios sí se usa la vara para golpear. Dice como el caballo, pero no es prescriptivo, no es que lo ordene usarlo, está describiendo una situación cultural de esa época. Entonces, cuando va llevando a la comunidad poco a poco, la gente dice, o sea que hay otras formas de entender esos versículos que yo entendí como legitimadores de violencia. Sí,
Y claro, siempre va a haber una señora o un señor que diga, no, pero la Biblia dice. Sí, es que yo te castigo porque... Pero es que la Biblia dice en Proverbios, sí, yo le estoy explicando que vara no siente. No, pero es que la Biblia dice. Entonces le digo yo a una señora una vez en una comunidad, bueno, entonces ya está bien, la Biblia dice. Entonces vámonos a Deuteronomio. Si tu hijo es contumaz y rebelde, sácalo a la plaza y apedréalo. Digo, la Biblia dice, sí, pero eso era para otro tiempo. Digo, entonces de eso estamos hablando. Lo que pasa es que eso en las academias se llama hermenéutica, relectura de la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo aquí, que hay cosas que no son prescriptivas, es decir, no tienen una receta de fe. Son descriptivas de cómo se vivía la fe en un ambiente, pero que a la luz de Jesús viene y dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Allí lo dice, pero en la ternura de Dios ustedes no habían comprendido el sentido profundo de esos textos. No, pero es que allí dice apedréala. Bueno, pues si insisten tanto, el que esté sin pecado tire la primera piedra. ¿Dónde estaban, señores? Se fueron. No, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Eso sí, vete y no peques más, que el pecado le trae problemas a uno y lo mete en líos. Entonces se va. Pero este favor lo tendríamos que estar haciendo las comunidades de fe. Porque, volviendo a hablar en caleño, si con la fe fregamos tanto a la sociedad y la dañamos tanto, ¿no estaríamos en la responsabilidad moral y cristiana de recuperarla con ese mismo texto sagrado? Pero para eso, ¿qué tenés que hacer? Un trabajo teológico. ¿Ves? Tenés que hacer un trabajo teológico. Y como a veces no queremos hacer el trabajo teológico, seguimos dándole vuelta al mismo versículo con la interpretación que nos sigue haciendo daño. Entonces legitimamos violencia intrafamiliar, superioridad del hombre sobre la mujer, una serie de situaciones que nos están afectando mucho. Por eso la teología hoy es tan importante. Hoy es sumamente importante, porque la teología es la que te permite pensar la fe desde un ángulo que hasta ahora no lo hemos pensado, porque nos lo pensaron otros. En América Latina no hicimos teología, nos hicieron teología en otro lado, y la leímos, la repetimos y la convertimos en credo. Entonces era una teología que te respondía a unas temáticas: Dios, iglesia, final, salvación, perdón, lindas, necesarias, siempre presentes, pero que no trató esos otros ejes que te generan cultura, te hacen sociedad. Y esta sociedad latinoamericana está atravesada en su cultura por la religión. Atravesada. Los analistas de la cultura, para no hablar de los psicólogos, saben hasta dónde la forma como uno hace el amor tiene un contenido de religión. ¿Cómo es eso? En una cultura, por ejemplo, donde se habló tanto de las 11.000 vírgenes, la sexualidad sonó a pecado. El disfrute sonó a: no puede ser que esto tan bueno lo quiera Dios. ¿Viste? Sonó una cultura donde se valoró el no casarse, por ejemplo, para los sacerdotes. Quien era consagrado a Dios era célibe. Entonces había con la sexualidad cierta deuda que, dicen los estudiosos, nos viene desde Agustín de Hipona. Gracias. Porque Agustín tenía sus problemas y su teología reflejó muchas de esas limitaciones frente a la sexualidad. Entonces, que la cultura hoy o se resiste a todo lo que tenga religión para vivir bien, o reinterpreta la religión para vivir mejor. Y está pasando en lo primero, porque a la religión le están dando duro. Una religión
que excluye, que discrimina, que no deja vivir, que nos enseñó esto, que nos... Entonces, solamente trato sexualidad, pero pudiéramos entrar en ámbitos políticos también, cómo la religión determina el voto. Entonces, si uno pudiera pensar la fe de otra manera, uno podría estarle haciendo un favor a la sociedad grandísimo. Es una forma de evangelizar la cultura. Y aquí nosotros evangelizamos gente, pero la cultura quedó. Entonces eso de la evangelización de la cultura pudiera ser hoy una puerta de oportunidad muy grande para nuestra sociedad y la cultura en general. Entonces muy bueno, Isabel, que traigas ese tema, porque precisamente en el caso nuestro respondemos con ternura a una problemática social. Y un país de América Latina, ya te doy la palabra, un país de América Latina donde el tema de la ternura tendría discusiones fantásticas en espacios políticos y académicos es Colombia, por el tema que estamos viviendo. País que no logra ponerse de acuerdo para resolver un conflicto de 50 y pico de años. ¿Qué dice la ternura a eso? Yo no tengo la solución. Pero entiendo que ahí habría una propuesta de convivencia social y de superación del conflicto a partir de una categoría distinta. Un país santanderista donde no quiso ternura sino ley, no acepta la gente. ¿Ves? Entonces hay unas cosas que nosotros intentamos resolver por la ley. Pero uno dice, no, en este caso no se podría. Hay que suspender esa formalidad de la ley para tratar de resolver esto que un código no te va a resolver un divorcio. Un código sencillamente te sentencia, pero no te resuelve una relación. No, pero el código dice, sí, pero hay que buscar. Entonces, ternura es una propuesta de superación de conflictos a partir de un eje distinto que no es ley. Ni es otra cosa que ha regulado toda la sociedad latinoamericana, que es el orden. Por no decir toda la cultura occidental. La cultura occidental se apoyó sobre el eje del orden para traer la convivencia social. Allí donde hay orden, ahí regulamos los instintos, las maldades. Ahí donde hay orden, ahí donde se impone el orden, el que la hace la paga y nos ponemos en orden. Y resulta que hoy los estudiosos dicen que el orden ha producido más violencia. Entonces, si la gran solución que nos ofrecieron, lo que ha resultado es en todo lo contrario, habría que entrar por otro lado. Eso es la ternura, Isabel. Es entrarle por otro lado a esta sociedad. Comenzando ¿desde dónde? Los espacios de transformación de vida, que son familia, escuela, iglesia, trabajo, comunidad. Ahí los tenés. Toda una propuesta. Por eso le pusimos como subtítulo al libro Revolución Pendiente. Porque quienes han querido cambiar la sociedad se han ido por otras revoluciones. La revolución social, la revolución tecnológica, la revolución industrial, la revolución... Pero vemos que en el Evangelio, en verdad, aunque todo eso tiene un lugar, la que le llega en el fondo al cambio de vida es las formas de relacionarnos diferente. Y la ternura es eso, es una propuesta de relacionarnos distinto a partir de el afecto, el respeto, la dignificación, la inclusión a la manera de Jesús. Y que si lográramos hacer eso, las leyes pudieran funcionar mejor. Primero te doy la palabra y te la doy segundo. Vamos, conversemos. Adelante. No, yo quería solamente ver aquí que es como que ha sido intercambiada la palabra misericordia por ternura. De Sí, un momento sí, a otro, sí. Y digámoslo, ¿por qué? ¿Y por qué no permitimos, por qué no seguimos adelante con la misma misericordia? Bueno, vamos adelante. Sí, porque cuando lleguemos a la parte bíblica, yo voy a traer que en el caso del Nuevo Testamento hay varias que pudieran ser sinónimo.
Una es misericordia, incluso amor, ternura. Yo tenía un profesor que me dejó pensando con esto y me decía: Harold, en español no hay sinónimos. Es decir, amor no es igual a misericordia y no es igual a ternura. Equivalen lo mismo y teológicamente son lo mismo, pero lo que te dice la palabra es distinto. Pero pudiéramos haber convocado a la teología del amor y estar diciendo exactamente lo mismo, o teología de la misericordia. Pero el término ternura tiene como unos atractivos y tiene como unas malicias interesantes que queremos explorar, pero bíblicamente equivaldría a amor y equivaldría a misericordia. Tanto que les digo que el libro de Casper se llamaba La Misericordia. Y de allí tomó Francisco lo de la ternura. Pero estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Podríamos, porque son equivalentes, misericordia y ternura. Sí, un tema bastante interesante, preciso. Esta mañana mi esposo me leía, no recuerdo el link, ahorita no sé si era de la UNICEF o algo así, una noticia que decía: los hijos serán del gobierno. La educación va a corresponder al gobierno. Ya no es la familia, sino el gobierno es el que se va a encargar de enseñarlos, de educarlos, Entonces uno dice, y ahorita cómo está el gobierno, ¿no? Entonces uno dice, realmente es una lucha que como familias no debemos perder en nuestro hogar. Y están las dos partes, el que quiere luchar por esa ternura y ser y luchar por aquellos que son afligidos, de los que son, y está el otro lado en lo que siguen siendo una roca, ¿no? Sí. Y yo pienso que a pesar de la situación del gobierno, de la otra parte, es como no perder ese enfoque, porque estamos es para... ¿Tu nombre es? María. Mira, María, te digo lo siguiente, y lo dialogamos, ¿no? Lo dialogamos. Nos asusta que ahora el gobierno nos va a educar. Ese fue el susto que tuvo Cuba en los 60 y ya hubo un ensayo. Yo no sé si el verdadero miedo debe venir de quién los va a educar o cómo los vamos a educar. Porque si creemos que es quién, entonces vamos a la defensa de la familia. Como si el quién resolviera el cómo. Pero ¿quién los ha educado, María, hasta ahora? No son las familias. No es la Iglesia Católica. Puso la moral, puso el catecismo, puso alcaldes, puso gobernadores. La religión y la familia nos educaron hasta ahora. Y en Colombia el asunto no resultó muy bien. Porque en la iglesia y en la familia resultaron ser dos instancias generadoras de violencia escondida. ¿Ves? Yo solamente estoy pensando lo que a veces me pongo a pensar con Marilu, mi esposa. Le digo, mira, entonces, ¿cuál familia es la que vamos a defender? ¿Contra cuál familia peleó Jesús? Entonces el asunto es no el quién, es el cómo. Aunque consideramos que el quién debería ser la familia. Pero por favor, que no siga siendo la familia lo que está haciendo con los hijos. Mira, allí se están dando abusos sexuales. Allí se ha producido violencia. ¿Dónde aprendimos el machismo? Asunto que nos cuesta tanto sacarnos. Ni los activistas feministas logramos sacarnos eso. Solo tenemos en la sangre. ¿Dónde aprendimos eso? ¿Y quién nos lo enseñó? El modelo del papá y el patrocinio de mamá. Entonces era un círculo perverso de generación de comportamientos culturales en la familia. Entonces yo no estoy diciendo que la familia no vale. No, que el tema no es quién, sino el cómo. Claro, si el gobierno lo fuera a hacer bien, yo no creo. Pero el tema vuelve a ser el cómo. Sí, en Cuba ya pasó. Entonces la patria potestad desaparece y pasa al Estado. Y hablo con amigos en Cuba y me dicen, eso es un desastre, Harold.
Tú no te imaginas, a mí me llevaron a un lugar distante de mi casa, nos ordenaban, yo era evangélico, frente a un régimen comunista. Esta sociedad tiene que hacerse de nuevo. Por eso nosotros necesitamos estos temas, decían ayer. Pero ¿ves el tema? Para que lo sigamos pensando. Entonces yo decía en la iglesia el domingo, hay que pensar cuando hablamos de familia, de qué familia vamos a hablar. Ya te doy la palabra. Y si el modelo es Jesús, entonces detengámonos a los casos en los que Jesús se refirió a la familia. Y a la familia no le fue muy bien, ¿sabían? ¿Saben que a la familia no le fue muy bien en la enseñanza de Jesús? Porque mire, nos pusimos a hacer el análisis, yo iba a predicar de eso y nos pusimos a hacer el conteo. La cantidad de versículos donde Jesús dice, váyase preparando, porque viene prueba. Y te van a perseguir. Y menciona dos que uno no espera que los mencione: la sinagoga y la familia. Porque el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. No sé si hemos visto eso de esa forma, pero es la sinagoga la que te va a perseguir. Y uno dice, pero la sinagoga no era la que enseñaba la fe, y a la sinagoga no era donde iba Jesús. Sí. Ojo con las dos instancias que hemos protegido como sagradas: religión y familia. Y Jesús dice, es que el asunto no es la religión por religión, o la familia por la familia. ¿Quién es mi familia? Estos, ustedes están diciendo que yo estoy loco. De ese cuento yo saco a María. Yo creo que María prudentemente no opinaba eso, pero bueno, ya sabemos cómo es el asunto con los hijos, ¿no? María después llega a ser discípula, Jacobo, un hermano, llega a ser líder, pero había tensión entre la familia y Jesús, porque ¿qué hace la familia? La familia lo que hace es engancharte para que no seas distinto. ¿Ves? Entonces, y Jesús, ¿por qué Jesús tenía ese discurso crítico con la familia? Porque la familia en el primer siglo era una instancia ordenadora de poder económico. Los afectos no eran lo importante en la familia. En la familia del primer siglo lo que era importante era la relación que te vinculaba contractual o económicamente. Entonces era una instancia de poder. Muchos términos que hoy usamos provienen de esa familia ordenada bajo el esquema de poder. El término patrimonio viene de pater monus, el monus que pone el papá. Y como el que pone el monus pone el orden, ¿quién lo tenía? ¿Y quién lo sigue teniendo? Por vía económica. Entonces Jesús dice, no, pero es que yo no quiero ordenar esto a partir del esquema de la economía. El que tiene más manda más. Pero en la familia del primer siglo era así. Entonces, ¿qué tal que Jesús hubiera salido a una marcha a favor de la familia tradicional? No, pues entonces él le arruina el reino. Porque en esa marcha que estaba diciendo, arriba el poder económico, el pater familia es el que... Entonces Jesús dice, no, yo no voy a ninguna marcha, pero pongamos en orden esto. Lo que yo intento es ordenar la sociedad a partir del afecto. Por eso el que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. El otro está diciendo que yo soy loco, pues allá él. Claro, insiste en su mensaje y Jacobo al final termina siendo una columna de la iglesia y María en el Pentecostés, lo que ya sabemos. Pero, ¿ven? Ahora, era una instancia de poder económico y una instancia de poder también social que atentaba contra todo lo que Jesús estaba enseñando. La igualdad, el afecto a los niños. ¿Ustedes qué creen que cuando llegaron esos niñitos y niñitas donde Jesús y los discípulos los echan, solo aprendieron en la casa? Porque los niños y las niñas no tenían lugar en la casa. Frente al poder del adulto, Jesús, el niño quedaba al margen. No fuimos educados algunos de nosotros así. Mi hermana Marta era la última que tenía que hablar y no se le daba la palabra. Era mi papá, después yo, después mi mamá, después mi hermana.
Mi mamá se fue de la casa, se divorciaron, entonces era mi papá, era Harold y el último era Marta. Y además mujer y menor. Claro, pero ordenamos la sociedad así. Mire cómo seguimos hoy en el mundo laboral. ¿Cuánto ha costado que una mujer gane igual que un hombre? Que mire que una mujer sí puede estudiar ingeniería mecánica, sí. Mire que sí puede ser aviadora. Y eso es reciente que lo aprendimos, Isabel, ¿cierto? Sí, señor. Recién no pueden votar porque van a votar como si los hombres hubiéramos estado votando inteligentemente. No pueden votar. ¿Hasta cuándo votaron? ¿En el 57 con Rojas Pinilla? Sí, Con Rojas Pinilla. Rojas Pinilla haciendo cosas buenas. Pero notan el asunto, María. Entonces allí va. ¿En dónde es que encontrás de verdad el cambio? Con ese eje de ternura busquemos quién. Ahora sí, familia, escuela, iglesia, mundo laboral, comunidad. Bueno, atrás querías hablar. Adelante, perdón. Sí, a ver, quería compartir algo importante y es de todo lo que usted ha dicho. Yo creo que es necesario, es vital, es de suma importancia que nosotros, podemos decir nosotros, hasta hace muy poco estoy conociendo lo de la ternura, de la teoría de la ternura, pero los que saben, los sociólogos cristianos, o sea, la situación crítica de la iglesia ha venido de los mismos líderes de la iglesia. Sí. O sea, tristemente, nosotros no podemos estar buscando tan solo culpables solo en la cultura, sino también en los líderes, porque el Señor se ha mostrado, todo el tiempo se ha mostrado Dios, pero no siempre ha habido una correcta interpretación de su palabra y de su obra. Sí. Creo que estamos en uno de los mejores tiempos en que el Señor ha sido muy especial con esta generación, ha sido muy especial y ha revelado cosas que de pronto no se habían revelado en otro tiempo. Creo que nosotros, los líderes, y más los líderes cristianos que ya tienen el conocimiento, usted me está hablando de un libro de hace 20 años, Sí. Imagínense si los líderes cristianos desde hace 20 años, desde los púlpitos, desde los salones de nuestra escuela dominical, empezamos a vivir y a trabajar y a movernos en esto, podemos tener un tiempo mucho más rápido, pero no podemos seguir solo hablando y hablando y hablándolo y dándolo a conocer a grupos pequeños. Creo que esto debe ser una parte de la predicación constante de los domingos en los cultos. Debe serlo. Porque si bien de nosotros comprendimos los seres humanos, de todas maneras el Señor siempre lo ha dicho, en el designio de nuestro corazón siempre es el mal, pero Él es el modelo perfecto, por eso es que vino, por eso es su sacrificio, su muerte. Entonces es responsable de todos, de nosotros que las cosas cambien, no estemos pensando que el Estado, porque el Estado no conoce las verdades que nosotros los líderes cristianos sí están conociendo. Entonces creo que eso es importante enfocarlo, de que somos mucho más responsables del cambio, y el cambio debe de ser ya, o sea que en la parte de ustedes como líderes en tantos estamentos fuertes de estar, o sea, esto debe de cambiar. Si la educación llega a estar por el Estado, y si el Estado tiene maestros como ustedes, como los líderes, como los maestros del cristianismo, que tengan la claridad y la revelación de esto, Dios mío, bienvenido. ¿Tu nombre es? No tenemos, Liliana. Mirar como buscando culpables en los demás y solución en los demás. La culpabilidad la tenemos nosotros, tenemos la solución. Bien dicho, Liliana, muy bien dicho. Solamente quiero mencionarte que cuando hablo de cultura, no hablo de lo que está afuera, sino de lo que hemos hecho entre todos. La palabra cultura viene de cultivo. Es lo que hemos cultivado, siendo iglesia, siendo familia, siendo escuela, pero ahí incluimos iglesia. O sea, nosotros somos responsables de la forma como hemos alimentado el monstruo. La violencia tiene muchas raíces teológicas. Por ejemplo, cuando hablo de eso, estoy no tirándole toda el agua sucia a la Iglesia Católica. No, ya llevamos 100 años de evangelio evangélico en América Latina. Entonces ya, Liliana, tenemos que decir,
también nosotros. Entonces, creo que estas crisis que se están presentando, por ejemplo, que pedofilia en la Iglesia Católica, que abusos en la Iglesia Evangélica, yo la oración que hago es, Señor, que todo esto depure, filtre y nos ayude a entender por dónde es que tendríamos que haber ido. La Iglesia Católica está viviendo una crisis. Dicen que después de la que le creó Lutero en el siglo XVI, viene esta que es la más difícil. Y el Papa, tengo mucha simpatía por él, la tiene dura, muy difícil. ¿Y qué va a salir de esto? Una iglesia aporreada que piense mejor bueno, ellos y nosotros. ¿Qué va a salir después de la participación política evangélica en América Latina? Una iglesia aporreada, desacreditada, que esta generación de jóvenes no quiere saber nada con... Sí, entonces somos culpables. Entonces cuando hablo de cultura estamos hablando de lo que hemos cultivado entre todos. Por eso la propuesta de Jesús es eso, una propuesta alternativa. Por acá no es. Y si vamos a apuntarle a un cambio hay que saber por dónde es, ¿no? Lo que decíamos con María. Es sosteniendo a la familia como el eje único donde se están dando tantas violencias. No, es una familia con transformaciones, y ahí viene lo de ternura para hacer la respuesta a esa transformación que necesitamos. Ay, perdón. Es que yo quiero hacerte una pregunta, a ver si tú me la puedes ganar. Yo quisiera saber por qué si América Latina lo que la atraviesa es la religión, porque es de los lugares más violentos, más dañados. Si está el nombre de Jesús impartido por todo. ¿Qué será eso? En cambio uno ve en otras culturas que no es Jesús el que alumbra esa cultura y la gente es más respetuosa de lo que es ajeno, más respetuosa de todo el orden, y aquí que supuestamente es Jesús, que es la verdad, el camino y la vida, estamos como terriblemente espantosos. Sí, entonces yo digo, pero ¿cómo, Señor? Si allí que Buda, que hay el otro que es el otro, bueno, cantidades de viejos que hay que los nombran como su Dios. Y ellos le tienen más temor, más reverencia y le hacen más caso que nosotros que tenemos el verdadero. Entonces, es una pregunta seria. Porque si decíamos ahora, somos el 9%, se produce el 33% de la violencia y somos el continente más cristiano, eso no cuadra. Eso no cuadra. Estaba yo, y discúlpenme que hagan una alusión a un viaje, eso a veces es un poco incómodo, estaba yo en la India, estaba en el sur, con la oficina de World Vision, entonces le pregunto al director nacional, ¿cuántos cristianos hay aquí en China y todo este sector del sur de la India, que es muy populoso? Me decía, aquí somos el 3%. 3%. Dice, pero difícil, ¿no? Y hacer trabajo cristiano y todo, y los cristianos católicos muy cerca de los evangélicos, porque cuando uno es minoría, uno no anda peleando por el rosario, ¿no? El enemigo es otro, ¿cierto? El enemigo es otro. Pero le hice esta pregunta. Le dije, ¿hay un lugar en la India donde sean más? Me dijo, sí, al norte llegamos al 70%. Wow. Entonces yo le dije, a ver, eso me gusta, pero como veníamos hablando de VIH, y me dices que el problema de VIH es tan serio aquí en el sur, yo quiero que me digas, combinemos las dos cosas, ¿no? Yo supongo el 70% cristiano arriba, el 3% acá, pues aquí lógico que haya problemas de VIH, pero arriba, y ya ustedes adivinen lo que me contestó, es peor. Y hay tal cosa y hay tal otra. Y dije, pero ¿cómo es esto? Yo salí de ella más confundido.
escribí después, ahí en la India escribí un artículo que llamaba La religión que no sirve para nada. Sí, uno pensaría que es el hinduismo. Porque era el hinduismo también abajo y el cristianismo arriba y ninguno. Entonces un asunto estás planteando un asunto muy serio. Porque nosotros en esta cultura pensamos que con ponerle religión arreglamos. Y después vino el evangelio evangélico. Y dijimos, con cambiarle la religión es que cambiamos. Y de la cambiamos. Y gracias a Dios muchos somos resultado de esa predicación. A mí me salvó la predicación del evangelio. Me salvó a los 18 años. Pero en los casos de transformación de la sociedad no vemos que hemos logrado. Y ahora que nos metimos, que para ahora sí cambiarla, lo que necesitamos no son campañas bíblicas y no campañas electorales. Entonces pasamos de campañas evangelísticas a campaña electoral, porque lo que necesitamos es 3 senadores. Y es gente querida. John Milton fue miembro de mi iglesia cuando yo era pastor en Cali. Y me llama y conversamos. Él sabe que tengo una posición muy crítica frente a eso. Gente buena. Pero hombre, el cambio no va a venir por allí. ¿Ves? Entonces, aquí estamos frente a un tema muy grande. Ahora, vamos Isabel para avanzar con esto y ahora conversamos en el café. Bueno, yo les voy a dejar esto. Esto no lo puse aquí para leer. Esto es grosero en un PowerPoint. Pero noten que hay un link donde hay un discurso del Papa sobre teología de la ternura, inaugurando el Congreso de Teología de la Ternura para celebrar el libro de Rochetta. Entonces ustedes dan el link si les interesa, porque es un discurso que si a uno no le dicen que es del Papa, usted póngale ahí Billy Graham o póngale ahí John Milton, cualquiera le va a dar igual. Bueno, entonces les voy a poner otro link aquí. Si ustedes le dan el doble clic aquí, van a ver las ponencias de ese congreso gratis. Hay un libro. Te agradezco. Tu nombre es Neri. De Neri sí me tengo que aprender el nombre. Es la que está hay un capítulo, el fundamento antropológico de la ternura. ¿Es el ser humano en realidad violento o es tierno? ¿Se acuerdan de Rousseau que decía nace bueno, pero es la sociedad la que lo riega? ¿Es tierno antropológicamente? Entonces hay una discusión sobre en la esencia del ser humano. Hay otro, la teología de la ternura a la luz de la revelación bíblica. La revelación bíblica es teología bíblica a la luz de la revelación. ¿Qué se nos dice? Eso está gratis. Jesús de Nazaret, paradigma decisivo de la teología de la ternura. La teología de la ternura, origen y forma modeladora de la iglesia. ¿Ustedes imaginan una iglesia tierna? Lea pedofilia a través de la ternura. Lea clericalismo a partir de la ternura. Lea machismo en la iglesia a partir de la ternura. Ha sido tierna. El adultocentrismo. No, entonces la ternura podría ser también la categoría para pensar la eclesiología de este siglo. Una iglesia tierna frente a una iglesia que ha sido, pongámosle el antónimo a tierna, violenta, rígida, osca. Esa me gusta, osca. ¿Ustedes ustedes recuerdan lo que pasaba con los divorciados en los 70, las iglesias evangélicas? Éramos oscos, ¿no? Con los divorciados. Éramos muy... Las iglesias que acogían al divorciado, esos divorciados nunca se fueron de esa iglesia. Que fueron acogidos en un momento en que la gente de las mismas iglesias los estaba excluyendo. Pero ustedes recuerdan lo que pasó en los 2000 con el VIH. Oscos. Hubo una iglesia, no me acuerdo en qué país, que pedía a la alcaldía que retirara un centro de atención a personas infectadas y afectadas de VIH porque iba a contaminar a todo el barrio. O sea, ni habían leído sobre ese asunto. Pero
rechazamos a divorciados en los 70, rechazamos a los VIH en los 2000, hoy rechazamos y seguimos, somos hoscos. Claro, hay que ser vertical con la verdad de Dios, sí, comenzando porque la verdad de Dios comienza con amor, pero eso son cosas que tenemos que pensar. ¿Cómo decirle al que no hace la voluntad de Dios que no hace la voluntad de Dios? ¿Cómo decírsela al que no la quiere hacer y al que no la hace porque no la encuentra? ¿O cómo decirle al que no hace la voluntad de Dios porque le saca provecho? Ahí está el hipócrita fariseo, contra ese váyale duro. Pero nosotros le vamos duro contra el que la sociedad ya le está dando duro y al otro. Entonces, una iglesia tierna pudiera ser solución. La familia, comunidad de ternura, la ternura de Dios en la historia, y de la teología de la ternura a la praxis de la ternura. ¿Cómo es que se practica eso? ¿Cómo es que yo necesito también introducir cambios en mi manera de ser tía, mamá, papá, esposo, vecino, gerente? Todo un capítulo sobre gerencia de la ternura. Gerencia de la ternura. En gerencias que han sido oscas, rigurosas, hijas de la revolución industrial, donde el trabajo manual primaba y la supervisión del capataz era tan importante, y seguimos pensando en una era del conocimiento con las gerencias de ese tiempo. Son apuntes por mi otro interés, que es la administración de empresas. Entonces lo de gerencia y ternura es un asunto que tendría también pues mucha oportunidad. Si disparan acá el doble clic, les sale todo el libro, todo el libro. Si hubieran sabido, no vienen. Ahí está el libro, como yo los he amado, el Papa Francisco y la teología de la ternura. Pero en verdad el Papa solamente las 3 paginitas que les digo, y ahí hay teólogas y teólogos que estuvieron allí. Si quieren, incluso hay en YouTube unos videos de Rochetta, donde él presenta el tema también, están subtitulados, aunque habla en italiano y se lo entiende en gran parte. Vamos a ir a un descanso. Comentarios. ¿Tu nombre es? Santo. Santo. Ajá. El tema es muy interesante y quiero hacer la acotación o para que sirva para la mayor confusión. Nosotros, Sí, eso es bueno. Yo soy venezolano y en el 2000 al principio de 2000 se inventó en Venezuela lo que fue el socialismo del siglo XXI. Sí. Entonces se agarraron de la constitución anterior del año 60 de Bolívar y los aspectos fundamentales positivos de la Biblia. Entonces les decimos un arroz con mango, lamentablemente es un arroz con mango, porque hay cosas que no son compatibles. Entonces ahí tenemos, uno de los ejemplos fue el atender a la población vulnerable y se incluyó a los homosexuales. Entonces se quiso como atender como que si fueran personas de una forma u otra víctimas de la sociedad. Y se le quiso atender, acoger y dar derecho. Entonces tenemos un bochinche tan grande que el sistema no funcionó, trayendo con esto una crisis económica totalmente inviable. ¿A qué vengo con esto? Que para poder nosotros reparar, no caer, no repetir, tendríamos que hacer un conocimiento más profundo, por ayuda del Espíritu Santo, de otra forma no se va a poder, y poder llevar esa ternura, ese amor hacia la familia, porque de otra forma nosotros seguimos siendo, a pesar de que tenemos una política de atención hacia las mujeres, hacia la familia, es inviable, no es sustentable. Entonces por eso es que yo digo que le ayudo con la confusión para que con esto. No, gracias, Santo. He estado en Venezuela, estuve hace 2 meses y regreso ahora en septiembre. Vamos a tener un congreso pastoral, hemos estado cerca de Cáritas también, tratando de, bueno, primero reconocer la situación y ver la complejidad. A propósito, queremos llevar copias del libro,
Y no sabemos, con eso de revolución pendiente, si vaya a ser bien recibido y lo dejen pasar. Vamos a ver. Aunque se va a hacer dentro de Venezuela. Sí, es que siempre que se convierte lo bueno en absoluto y lo absoluto con una mediación electoral, lo dañamos, sea el sistema que sea. Sea el sistema que sea. Porque mira, uno dice las izquierdas, entonces la solución son las derechas. Pero vaya a ver las dictaduras de derechas. Uno dice, no, es que no son cristianos. Vaya a ver los gobiernos cristianos. Bueno, Trump es gobierno evangélico. ¿Cierto? Tiene su círculo de oración dentro de la Casa Blanca. Y el vicepresidente es cristiano. Sí, no, son evangélicos, presbiterianos, metodistas y bautistas. Pero Y hay otros peores, ¿no? Cuando se hizo el cristianismo a todo el poder, entonces comenzó a matar herejes. O sea, parece que el problema en el fondo no es la propuesta política o la propuesta religiosa, parece que en el fondo es el poder. El corazón del hombre que no lo sabe. Sí, es el poder. ¿Cómo logras que el poder sea para... Bueno, Mujica mostró otro rostro, pero dicen que sí, Mujica no pudo traducir eso en una política práctica y la izquierda de Uruguay le sigue cobrando que la gerencia práctica del Estado no fue tan eficiente. Pero Santo, además de expresarte la solidaridad con tu pueblo, creo que se la expresamos todos aquí, estás trayendo la realidad, que es donde hay que poner estos temas. Ya te has dado cuenta que la realidad aquí es difícil, pero en un contexto muy distinto. Pero la realidad de Venezuela, estábamos pensando con líderes del Consejo Evangélico de Venezuela. ¿Qué viene? Y uno de ellos, ex rector del Seminario Bautista, me dijo, Harold, aquí viene un tema muy grande que es reconciliación. Y en la reconciliación, ustedes como colombianos lo saben, los del otro lado tienen que participar. ¿Cuál sería la salida? Elecciones, que yo creo que se pueden venir, estoy viendo que eso puede venir. Ya se han dado unos cambios, no sé, aquí estamos haciendo profecía política, que eso no... podría venirse, me dicen en Venezuela, pero si eso se viene, el gobierno debe tener una cuota. El madurismo y el chavismo deben tener una cuota. No nos vamos a pensar que Guaidó toma el poder, saca a todo el mundo y vino el paraíso. No, son procesos sociales muy difíciles. como lo de acá. ¿Y quién va a hablar del discurso de reconciliación y fomentar cultura de reconciliación? Las iglesias que tienen el discurso y la propuesta de fe. Entonces lo que estamos intentando es ayudar a que seamos agentes de reconciliación, porque de peleas las hay allá las que ustedes quieran. Hogares completamente divididos, ¿no, Santo? Sí, señor. De un lado y del otro. Iglesias que no quieren ni verse por el tema político. Entonces, ternura sería una propuesta nada fácil, porque estamos tratando con el corazón del ser humano. Uno se queda pensando en el modelo de Jesús. ¿Qué hace frente a un imperio cuando Jesús nació? Miren, un datito antes de irnos por el café. Cuando Jesús nació, Él nace en Nazaret, Galilea. Ahí acababan de matar 1000 personas crucificadas. ¿Por qué hubo una marcha subversiva? Pongámosle marcha para entender mejor. Y el imperio mandó pues que la marcha parara, parar la marcha. Y al final eso no se pudo. Condenaron 1000 subversivos y fueron a la cruz. La cruz no fue solamente para Jesús. Cuando Jesús nació, estaban crucificando 1000. Entonces uno dice, un niño formado en la sinagoga, hijo de Dios, con la ley a la manera que él la está presentando, ¿qué va a hacer con el imperio? Es decir, ¿qué hace con la superestructura? Ahí hay una respuesta. ¿Qué hace? Porque los que venimos de
de enfoques teológicos más políticos y sociales, lo que decimos es, al régimen hay que golpearlo. Entonces cuando decimos eso, nos ponemos a ver a Jesús o a Pablo y decimos, fueron muy débiles. Fueron muy débiles. Pablo dice que Filemón, recíbelo, que este ya no es esclavo. No tuvo que irse hasta por una sanción legal, una política pública que diga ya no más esclavo, pero no hicieron eso. ¿Cómo el Nuevo Testamento encara la transformación social? ¿Ustedes se han preguntado eso? Es un asunto para preguntarnos, ¿cómo encara Jesús la transformación del imperio? Suave, tranquilo. ¿Se acuerdan cómo decimos en Colombia? Aquí tenemos santo una expresión que llama nadadito de perro. Nadadito de perro. Poquito a poquito, poquito a poquito, y a la vuelta del siglo III, el imperio se desbarató. Se vuelve a organizar la gran maldad imperial cuando el imperio se une a la iglesia. Pero el imperio va socavándose, socavándose. Y a la vuelta del siglo II, siglo III, el cristianismo llega a ser una gran mayoría. Yo estoy ahora, antes del café, muy emocionado leyendo un libro sobre eso. Miren, que a propósito lo traje no para leerlo, porque sabía que aquí no iba a poder leer, pero yo cargo los libros para que me acompañen. Los libros acá son para leerlo siempre, también lo acompañan a uno. Este libro lo traje para que me acompañara hoy. Mira la respuesta que da este autor anabautista, Editorial Católica. La paciencia. Dice, la gran y la más extraordinaria actitud que tuvieron los cristianos fue nadadito de perro. El sorprendente fermento del cristianismo del imperio. Estoy emocionado leyendo. ¿Cómo hicieron? ¿Y saben otra cosa que dice el hombre aquí? No tuvieron una estrategia de evangelización. Y no querían que la gente fuera evangelizada. Le tenían miedo a que hubiera más gente cristiana. ¿Pero qué hicieron? Nadadito de perro. Aquí vivo en mi casa, aquí vivo en mi barrio, aquí vivo en mi barrio, aquí vivo en mi barrio. Paciencia. Que es esa actitud de la cual varios teólogos de los 3 primeros siglos escribieron. Yo no me he dado cuenta de eso. Orígenes escribió un tratado sobre la paciencia, Tertuliano escribió otro. Entonces, que era una virtud, porque frente a un monstruo tan grande, decir que uno tiene una propuesta chavista para cambiar todo esto, uribista para cambiar todo esto, petrista para... Ya uno no está para creer en eso. Uno está para decidir por quién vota responsablemente, pero para esperar que la solución viene de allí. Lo que dice el Salmo es, mi salvación viene del Señor, del que hizo los cielos y la tierra. Nadadito de perro. Nadadito de perro. Mire, pero ¿qué solución ve uno en 5 años para Venezuela? ¿Dónde está pues el estratega que diga aquí está? ¿Solución para Colombia? Igual. Nadadito de perro. ¿Y el nadadito de perro quién lo da? La iglesia, pero con paciencia. Con paciencia. Dedicar unos 8 horas a un grupo de 30 personas, prefieren otros irse a una predicación en un estadio con 40,000. Yo le he predicado a 40,000 en el Pascual Guerrero, en una de esas vigilias que hacías misero. Sinceramente yo creo que estoy haciendo más aquí. Nadadito de perro. Sí, pero es la construcción que los primeros cristianos, y la ternura es nadadito de perro. Porque frente a los monstruos sociales que tenemos, mire la violencia. Eso sí, lo que dice la Biblia es que la tumbamos. O ahora o más tarde. La violencia, la corrupción,
el desengaño político, el chavismo, el uribismo, como sea, de un lado y del otro, que cae, cae. Toda construcción humana que se pone por encima del que sabemos, cae. Por lo tanto, yo apuesto por lo que viene y no por lo que veo. Por lo que Venezuela, tus esperanzas no vienen de lo que estás viendo, cada vez más grave. Vienen de lo que uno espera. Eso se llama fe. Fe. Bueno, nos vamos al cafecito, nos lo ganamos.